Se cae una emergencia económica. Lo que pasa es que hemos tenido tantas y tantas leyes de financiamiento que no he entendido bien cómo nos afecta, qué cambia en esto. Orlando Villar, el servicio informativo de Caracol Radio, está aquí en La Luciérnaga. Pues Gabriel, efectivamente no es sorpresa, se esperaba después de que se tomaron medidas cautelares desde la Corte Constitucional que se analizara esta medida, la decisión que acaba de salir, y en la Corte Constitucional la periodista Jenny Angarita y todos los detalles. Así es, Orlando y compañeros de La Luciérnaga, buenas tardes. Como usted lo acaba de decir, se cayó la primera emergencia económica del presidente de la República, Gustavo Petro, con una votación de 6-2 en la sala plena de la Corte Constitucional y 2 salvamentos de voto de los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández. Específicamente se conoció por parte de la Corte Constitucional que en pocos minutos se va a hacer un pronunciamiento por parte de la presidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses Mosquera, y también por parte del magistrado ponente Carlos Camargo Asís, que recordemos, él presentó una ponencia negativa como que se hundiera esta emergencia económica que había decretado el presidente de la República en el mes de diciembre del año 2025. También es importante decir que en medio de todo lo que se dijo por parte de la Corte y en un análisis que duró más de 5 horas, en una deliberación en la que participaron 8 magistrados, pues se conoció la decisión. La sala plena de la Corte declaró inexequible el decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Pero también hay un tema, y es unos decretos que corresponden al 1474 y al 044 de 2026, que se refiere específicamente al tema de los licores y demás. Pues estos continuarán sin producir efectos hasta tanto la sala plena de esta Corte profiera una decisión definitiva al respecto de su constitucionalidad. Lo que nos explican es que se tumbó el decreto madre de la reforma o de la emergencia económica que expidió el presidente de la República, Gustavo Petro, pero en pocos minutos serán los magistrados de la Corte los que nos van a explicar qué fue lo que en realidad pasó y cuál fue la decisión y qué implicaciones tiene en lo que significa la emergencia económica de Petro. Pero la noticia es que se cayó. Fue tumbada en la Corte, declarada inexequible, es decir, no es constitucional ni se ajusta a lo que dice la ley en Colombia. Gracias, Jenny Angarita, desde la Corte Constitucional. Gabriel, entonces en breve la rueda de prensa, porque aquí es el punto, uno de los puntos más importantes, y está el decreto matriz donde el presidente declara la emergencia económica, social y ambiental en diciembre. Sí. Pero se reglamentan los impuestos que se empezaron a poner a través de unos decretos subyacentes que empiezan a derivarse de ese decreto matriz. Lo que nos explicaba la periodista hace un momento, y es la precisión que necesitamos entonces de la Corte Constitucional, es si se anulan esos decretos entonces con los impuestos, como por ejemplo el IVA al 19% a los licores, o el impuesto a los patrimonios por encima de los 3.000 millones de pesos. También el impuesto, por ejemplo, Gabriel, que gravó las transacciones vía plataformas electrónicas por más de $200, son algunos de los principales que se establecieron allí, pero esos no estaban en el decreto principal. Se empezaron a reglamentar a través de unos decretos que se necesita entonces la precisión de la Corte Constitucional si estos decretos pierden también la validez. Ahora hay que decir que estos impuestos estaban suspendidos, y aquí entramos, y lo comentamos aquí en La Luciérnaga en su momento, en un tema de incertidumbre, porque por ejemplo los comerciantes, la gente de los restaurantes empezó a cobrar y a pagar el impuesto de los licores durante una semana. Entra la Corte, suspende en una medida que no tenía precedentes, porque la Corte no tomaba medidas cautelares para suspender emergencias económicas, o la tumbaba o la dejaba en firme, pero nunca habíamos tenido esa figura de la suspensión temporal. Entonces el impuesto realmente se recaudó 4 o 5 días, eso estaba suspendido, y ahora lo que también entramos a preguntar, y que vamos a estar muy atentos de la explicación de los magistrados, es si el gobierno puede revivir esos impuestos en una futura emergencia económica, dado que aquí ya los declararon inexequibles. Estamos hablando el de los licores, el de los cigarrillos, el de los bienes de lujo, el de las compras en el exterior, la sobretasa al sector financiero y el impuesto al patrimonio para patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos. Pero mira que me queda algo de la última
última alocución presidencial, por ejemplo, en lo de las plataformas, las compras online. En un momento habían dicho que 200. El presidente dijo, voy a grabar las compras superiores a $50. O sea, estaba bajándolos ahí. Claro, Entonces, Gabriel. ¿qué es lo que puede seguir haciendo el presidente? Y juega el gobierno con ese lapso entre que sacan un decreto y la Corte se pronuncia. Pues Gabriel, mire, para despejar estas dudas está conectada nuestra periodista económica del Servicio Informativo, Luisa Mercado. ¿Cuáles fueron esos decretos y qué fue específicamente pues lo que se derivó de esa emergencia económica puntualmente y que en este momento necesitamos precisar entonces a nuestros oyentes si sigue en firme o se caen esos impuestos, Luisa? Pues mire, Orlando, fueron varios impuestos que se establecieron a través del decreto 44 de 2025. Allí es donde están contempladas esas medidas que nacen a partir de ese decreto madre que, como Jenny lo explicaba, es el que está tumbando la Corte. Algunos de esos impuestos que ustedes ya han mencionado, por ejemplo, impuesto a los licores y vinos con un IVA del 19%. Esto dependía pues del grado de alcohol que tuviera, pero sin duda el impuesto del IVA era el que más nos estaba afectando a todos. El impuesto al consumo también lo tenían los locales comerciales. El de cigarrillos, que incluía también los vapeadores. Asimismo, como usted les decía, los bienes de lujo que tenían un impuesto al consumo del 19%, incluyendo yates, aeronaves, motos de alto cilindraje, y el impuesto al patrimonio, que estaba con una tarifa progresiva desde 0,5% hasta un 5% ya para los patrimonios más altos que tuvieran pues impuestos, patrimonio superior a los 2.000 millones de pesos. Pero a la pregunta que usted contemplaba de qué iba a pasar pues con esto, hay dos vías, nos explican. La primera es que una vez estén, como lo decíamos, como están suspendidos, pues si el gobierno los intenta revivir o si la Corte próximamente en esta declaración que va a dar define que se caen, pues tendría dos opciones: o decirle al gobierno nacional que tiene que devolver esos recursos, o también las empresas interponer acciones para que les devuelvan esos recursos, o simplemente ya, Orlando, lo que recaudaron se lo queda al gobierno definitivamente. Gracias, Luisa Mercado. Gabriel, mire, en breve vamos a conectar también a Luis Enrique Hurtado, nuestro editor económico, porque tiene información además sobre este tema también que le acaban de confirmar. Ya en unos minutos le cuento entonces qué es lo que va a pasar con el futuro de esos impuestos. Bueno, y vendrá Gracias, también Luisa. a partir de todos los establecimientos de comercio. Y, a ver, cambiar la facturación, los impuestos en un establecimiento de comercio, desde un mercado hasta un restaurante o un bar, no es una cosa de un día para otro también No, que tiene que hacerse, pero hay que cumplir con la ley, sí. Y esta es la primera, esta era la de diciembre. Luego vino la emergencia económica por las inundaciones de Córdoba. Esa está vigente. De hecho, ya las grandes empresas con patrimonio superior a 10.000 millones tuvieron que pagar la primera cuota, que era la primera semana de abril, de ese impuesto al patrimonio, que fue un golpe durísimo para muchas de esas compañías. Esa sigue en firme, se está estudiando y esa se espera que la Corte la mantenga, porque en efecto sí había una emergencia sobreviviente, la inundación y los damnificados por las lluvias en el departamento de Córdoba. Sigamos entendiendo, Orlando Villar. Luis Enrique Hurtado, Mr. Dólar, nuestro editor económico, tiene más información sobre lo que acaba entonces de tumbar la Corte Constitucional y la emergencia económica, lo que significa, Lucho. Pues sí, mire, Orlando, Juan y demás compañeros, pues la verdad es que esta reforma que había presentado, esta emergencia económica, los gremios del país habían señalado que no contaba el gobierno con los argumentos necesarios, porque la idea era alcanzar financiar el presupuesto por 16,3 billones de pesos. Lo que señalaban en su momento los expertos para presentar la demanda era que el gobierno tenía que hacer un recorte y no establecer nuevas contribuciones, porque no estaban los argumentos válidos para que el gobierno nacional decretara esta emergencia económica. La meta, como lo dijo Luisa, era recaudar aproximadamente 11 billones de pesos, pero desde un comienzo, como dijo Juan, no estaban dadas las condiciones, no era una emergencia económica como la que sucedió con el fenómeno del invierno en los meses de enero y febrero. Ahí el gobierno sí contaba con los argumentos necesarios para expedir esta emergencia económica. En este caso, no, porque era para garantizar la financiación del presupuesto general de la nación. Por eso muchos consideraban que esa emergencia económica se iba a caer en la Corte en su momento de su revisión, como efectivamente la Corte tomó esta decisión por considerar
que no existían los argumentos válidos para decretar esta emergencia económica. Lucho, pero entonces se confirman los decretos subyacentes, los impuestos entonces también se caen con ese decreto matriz. Pues Orlando, se tendrían que caer porque se fueron expedidos al amparo de una emergencia económica que no fue avalada por la Corte Constitucional, pero hay que esperar a ver qué dice el equipo técnico, el equipo del Gobierno Nacional y también ya conocer en detalle el fallo de la Corte Constitucional frente a esta situación de la emergencia económica, ¿no? Sí, yo creo que ahí en ese punto, Gabriel, por eso han citado la rueda de prensa. Lo que nos dicen, Gabriel, lo que me dicen a mí fuentes de la Corte Constitucional es que efectivamente el decreto matriz, como lo explicaba Lucho hace un momento, va a tumbar los decretos que se expidieron posteriormente porque pierden su base jurídica. Pero hay un punto importante, Gabriel. Han recaudado ya, antes de que se suspendieran las medidas y demás, alrededor de $1 billón. Ok. ¿Eso se devuelve? Eso es muy difícil. Por ejemplo, usted si ya compró licor con un IVA o ya compró un equipo a través de una plataforma, ¿cómo se hace? Pero entonces queda un limbo jurídico. ¿Fue ilegal entonces lo que se recaudó durante ese periodo? Es ahí, Gabriel, donde va a quedar también uno de los vacíos que deberá precisar la Corte.